Repaso general de la oración simple. Hola, soy Cris Ponce y empezaremos este repaso viendo de forma esquemática cuáles son las partes de la oración y sus elementos. Por un lado tenemos al sujeto, que presenta un núcleo. Este núcleo es el corazón de la frase nominal, que funciona como sujeto. Luego también podemos encontrar los modificadores, que son de tres tipos: el modificador directo, el modificador indirecto y la posición. Todos estos modificadores funcionan como satélites alrededor del núcleo. Por otro lado, tenemos al predicado. El predicado presenta un núcleo. Es el verbo el que cumple la función del núcleo del predicado. En el predicado también podemos encontrar complementos. Entre ellos está el objeto directo, el objeto indirecto y el complemento circunstancial. Ahora veamos las partes de la oración simple. Para ello usaremos como ejemplo la siguiente oración. El alcalde de Lima implementó un albergue para los indigentes la semana pasada. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Recordemos que para identificar el sujeto tenemos que seguir una serie de pasos. El primero consiste en ubicar el verbo de la oración. En este caso es implementó. El verbo presenta accidentes gramaticales. De todos ellos nos interesan solo la persona y el número, que para el caso de implementó es la tercera persona del plural. El segundo paso consiste en preguntar quién más el verbo. Entonces, en esta oración, ¿quién implementó? La respuesta es el alcalde de Lima. Frase sustantiva que cumple la función de sujeto. El resto de la oración, entonces, es el predicado. Notamos así que la oración está compuesta por dos frases. Una sustantiva, que funciona como sujeto, y otra verbal, que funciona como predicado. Dentro de cada una de ellas vamos a encontrar un núcleo. Este núcleo funciona como el corazón de cada frase. En la frase sustantiva, el núcleo será un sustantivo. En el caso del ejemplo, alcalde. No puede ser Lima a pesar de ser un sustantivo, porque estas palabras se encuentran antecedidas, o esta palabra se encuentra antecedida por una preposición. Aquello le da un rol complementario. En la frase verbal, el núcleo es el verbo conjugado implementó. Por lo tanto, el último paso en el reconocimiento del sujeto es comprobar la concordancia de número y persona entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Notamos entonces que el núcleo del sujeto, alcalde, está en tercera persona singular, al igual que el núcleo del predicado, el verbo implementó. Entonces, ¿el sujeto va siempre al inicio de la oración? La respuesta es no. El sujeto puede aparecer al inicio, al medio o al final de la oración. Como se observa en los ejemplos, si movemos la frase sustantiva que funciona como sujeto, no se afecta la coherencia de la oración. Veamos ahora con más detalle la estructura del sujeto. Para ello, primero es importante señalar las dos clases de sujeto. Analicemos las siguientes oraciones. La primera. Los alumnos escuchan atentamente las indicaciones. ¿Se acuerdan cómo reconocemos el sujeto? Supongo que sí. Primero identificamos el verbo. En este caso es escucha. Después nos preguntamos ¿quién más el verbo? ¿Quiénes escuchan? El sujeto entonces es los alumnos. Los alumnos escuchan. Veamos la otra oración. Ayer escuché una bella canción. ¿Podemos identificar el verbo? Seguro que sí. El verbo es escuché. Y si preguntamos ¿quién más el verbo? Notaremos que la respuesta no aparece en la oración. Pero el verbo me remite a un pronombre. ¿Qué pronombre concuerda con el verbo escuché? Que está en primera persona singular. La respuesta es el pronombre yo. Yo escuché. Entonces, aquí, ¿cuál es el sujeto? El sujeto puede ser entonces expreso,
es decir, aparecer mencionado en la oración, como sucede en el primer caso, en los alumnos escuchan atentamente las indicaciones. Los alumnos es el sujeto. O estar sobreentendido, como ocurre en el segundo. A este sujeto se le conoce como tácito. Ahora, si nos concentramos solo en los sujetos expresos, vamos a ver que estos pueden clasificarse en simples y compuestos. En las oraciones que tenemos de ejemplo, identificaremos cómo se presenta esta clasificación. Veamos cada una de ellas. La primera, la Tierra orbita alrededor del Sol. Y la segunda, la Tierra y Marte orbitan alrededor del Sol. ¿Podemos identificar los sujetos en cada oración? Claro que sí. Seguramente te has dado cuenta que en la primera el sujeto es la Tierra, cuyo núcleo es el sustantivo Tierra. Y en la segunda el sujeto es la Tierra y Marte, donde los núcleos son los dos sustantivos, Tierra y Marte. Ambos están conectados por la conjunción y, lo que nos indica que se encuentran al mismo nivel. De esta manera, el sujeto expreso puede ser simple cuando tiene un núcleo y compuesto cuando tiene dos o más núcleos. ¿Cuáles son los elementos del sujeto? Cuando el sujeto es expreso, necesariamente aparecerá el núcleo, pero este puede ir acompañado por sus modificadores. Veamos las siguientes oraciones. La camisa tiene manchas de comida. La elegante camisa tiene manchas de comida. La elegante camisa de seda tiene manchas de comida. La elegante camisa Gucci tiene manchas de comida. Y por último, la elegante camisa, la prenda más bonita de tu armario, tiene manchas de comida. En todas las oraciones el predicado es el mismo. Lo que cambia es la complejidad del sujeto. El primer caso nos presenta como núcleo del sujeto cada camisa que aparece acompañado por un artículo, un determinante que funciona como modificador directo. En el segundo o en la segunda oración aparece también un adjetivo. En este caso es elegante. Tanto los determinantes como los adjetivos o frases adjetivas funcionan como modificadores directos. En el tercer caso o en la tercera oración, la frase sustantiva de seda modifica al núcleo. Sin embargo, como se conecta con el núcleo a partir de un enlace, que es la preposición, estamos frente a un modificador indirecto. En el cuarto caso, aparece un sustantivo que podría ser una frase sustantiva también, que tiene la función de especificar al núcleo. En este caso, nos está indicando que no es cualquier camisa, sino una camisa Gucci. A este complemento se le conoce como aposición y como tiene la función de especificar, será una aposición especificativa. En la última oración tenemos una frase sustantiva que es la prenda más bonita de tu armario, que también funciona como aposición, pero en este caso no especifica, sino que añade una información complementaria aclaratoria acerca del núcleo, camisa. Esta sería entonces una aposición explicativa. Pasemos ahora a ver la estructura del predicado. Como hemos mencionado al inicio, todo lo que no es sujeto es predicado. En la oración, nuestros padres trabajan. Notamos que el predicado está conformado solo por el verbo, su núcleo, y si bien muchas oraciones pueden aparecer así en los predicados, vamos a encontrar complementos. Veamos estas dos oraciones. La primera, la famosa artista ofrecerá un concierto benéfico. Y la segunda, los padres de familia enviaron una carta al colegio. ¿Cuáles son los verbos en cada una de las oraciones? En la primera, el verbo es ofrecerá y funciona como núcleo del predicado. El sujeto es la famosa artista.
Para determinar cuál es la función de la frase que acompaña al verbo, plantearemos la pregunta: ¿qué es lo que ofrecerá la famosa artista? Es decir, planteemos la pregunta de la siguiente manera: ¿qué es lo que más el verbo más el sujeto? La respuesta será el objeto directo, en este caso un concierto benéfico. Para comprobar que aquello que hemos identificado como objeto directo realmente lo es, vamos a reemplazarlo por un pronombre. La famosa artista lo ofrecerá, donde el pronombre lo, reemplaza a un concierto benéfico. En suma, el objeto directo es una frase sustantiva requerida por el verbo. Además, representa un rol paciente, pues es la entidad que recibe la acción del verbo. ¿Qué sucede con la siguiente oración? Los padres de familia enviaron una carta al director del colegio. Siguiendo el procedimiento anterior, vamos a identificar el núcleo del predicado. En este caso, enviaron. El sujeto, los padres de familia. ¿Qué es lo que enviaron los padres de familia? La respuesta es una carta, que es el objeto directo, que puedo reemplazar con un pronombre. Y quedaría de la siguiente manera: los padres de familia la enviaron. Pero aparece otra frase que indica que alguien recibe esa acción. Para ello pregunto: ¿a quién enviaron la carta? Es decir, ¿a quién más el verbo más el objeto directo? La respuesta es al director del colegio, que funciona como objeto indirecto. El objeto indirecto es una frase que complementa al verbo y representa el rol de beneficiario, es decir, que se beneficia con la acción del verbo. El objeto indirecto puede ser reemplazado por el pronombre le o, en plural, les. Si se reemplazara en la oración al objeto directo e indirecto a la vez, usaré para el indirecto el pronombre se y quedaría de la siguiente manera: los padres de familia se la entregarán. Es decir, o los padres de familia se la enviaron, ¿no? Siguiendo la lógica de la oración, se la enviaron. Se al director del colegio, reemplaza al director del colegio, y la reemplaza a carta. Un último complemento que forma parte del predicado y que veremos hoy es el complemento circunstancial. A diferencia de los otros complementos, este no es requerido por el verbo, pero brinda información acerca de la acción del verbo. Esta puede ser sobre el tiempo, el lugar, el modo, etc., en que se produce la situación. Pueden desempeñar esta función las frases encabezadas por distintas preposiciones, las frases sustantivas que dan información de tiempo y los adverbios. Veamos las siguientes oraciones. Durante la cuarentena, muchas personas trabajan desde sus casas. Y la otra: la semana pasada, los alumnos resolvieron sus tareas con preocupación. En la primera, el sujeto es muchas personas. El núcleo del predicado es trabajan. Y notamos que no hay objeto directo ni indirecto, pero sí aparece información sobre cómo se realiza la acción del verbo. En la segunda oración, además del sujeto, que en este caso es los alumnos, y del núcleo del predicado, resolvieron, y del objeto directo, sus tareas, aparece información sobre las circunstancias en que se da la acción del verbo. ¿Cómo las vamos a identificar? Formularemos preguntas para identificar la información situacional o circunstancial. Por ejemplo, en la primera: ¿cuándo trabajan? Durante la cuarentena. ¿Dónde o desde dónde trabajan? Desde sus casas. En la segunda oración: ¿cuándo resolvieron sus tareas los alumnos? La respuesta es la semana pasada. ¿Cómo la resolvieron? Con dedicación. De esta manera, reconocemos los complementos circunstanciales.
Una característica que tienen estos complementos es que se pueden mover dentro de la oración. Por ejemplo, puedo decir, muchas personas trabajan desde sus casas durante la cuarentena. O puedo decir, con dedicación, los alumnos la semana pasada resolvieron sus tareas. Asimismo, puedo quitarlos de la oración y lo que me queda puede seguir funcionando también como una oración. Por ejemplo, muchas personas trabajan o los alumnos resolvieron sus tareas. Finalmente, para reconocer los complementos circunstanciales y clasificarlos, nos ayudaremos con las preguntas. Por ejemplo, para reconocer el circunstancial de compañía, preguntaré lo siguiente: ¿con quién más el verbo? En este caso, siguiendo el ejemplo, es el juez llegó con el policía. ¿Con quién llegó el juez? La respuesta es con el policía, ¿no? Lo que aparece de rojo. Algunos son sencillos de reconocer, como el de lugar, del de tiempo y el de modo. Por ejemplo, solía veranear en la playa. ¿Dónde? La carta llegó esta mañana. ¿Cuándo? La saludó amablemente. ¿Cómo? Y otros que tienen cierto grado de dificultad, como los de instrumento. Por ejemplo, en cortó el césped con una máquina. ¿Con qué cortó el césped? La respuesta es con una máquina. O los de materia. Construían sus casas con caña y barro. ¿Con qué material construían sus casas? Con caña y barro. O el de medio. Por ejemplo, en me devolvió el regalo por el correo. ¿Con qué medio o a través de qué medio me devolvió el regalo? La respuesta es por el correo. Tenemos también los de causa y finalidad. En el caso de los de causa, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué roban? Siguiendo el ejemplo de roban por necesidad. Y por último, los de finalidad, que responden a la pregunta de ¿para qué? Por ejemplo, te llamo para invitarte al cine. ¿Para qué te llamo? Pues para invitarte al cine. Muy bien, espero que este repaso les haya sido útil y puedan consolidar así sus conocimientos sobre la oración. Nos vemos hasta una nueva oportunidad.